Las leyendas en la galaxia siempre viajan más rápido que la luz, entre sistemas estelares y estaciones comerciales, entre bares interestelares y canales secretos de comunicación. Existe un susurro persistente, un mito que nadie osa desafiar: no mates humanos. No es una norma escrita, ni un tratado intergaláctico. Es algo más antiguo, más visceral, más temido. En todo comenzó, o eso dicen los archivos que aún no han sido borrados, con un incidente aparentemente trivial. Una nave minera de la Federación Toll interceptó a un pequeño carguero humano en el límite de un sector sin reclamar. Creyeron que sería fácil. Creyeron que la fragilidad de la nave y la aparente falta de armamento significaban una presa simple. Atacaron sin aviso. 3 minutos después, la nave Taal estaba en llamas. No porque el carguero estuviera armado, sino porque, según los registros, los humanos no se rindieron. Pelearon con herramientas improvisadas, con drones de carga convertidos en proyectiles y con un ingenio desesperado que ninguna especie había visto antes. Ni uno solo de los tripulantes humanos sobrevivió. Pero el mensaje había sido enviado. Los humanos podían morir. Pero no se iban solos. A las historias posteriores se multiplicaron. Un escuadrón pirata Kroth que intentó capturar a una colonia humana desapareció sin dejar rastro, y semanas después su nave nodriza apareció a la deriva, con todos sus sistemas apagados y grabaciones internas que mostraban cosas que nadie quiso describir. En el Senado Galáctico se comenzó a usar una expresión inquietante: provocar a la Tierra es invitar a tu propia extinción. Lo curioso es que los humanos no parecían buscar guerras. Viajaban, comerciaban, exploraban, se mezclaban en mercados interestelares, reían, bebían, contaban historias, y sin embargo, en sus ojos había un brillo, como si detrás de esa amabilidad hubiera algo dormido, esperando. Los analistas militares de la Confederación de Androgen intentaron descifrarlo. Algunos hablaban de su biología, resistentes al dolor, capaces de funcionar con heridas fatales para otros. Otros decían que era su historia, miles de años luchando entre ellos mismos antes de llegar al espacio. Pero había un tercer grupo que decía algo más simple y más escalofriante: los humanos no temen a la muerte, y eso los hace imposibles de controlar. Yo lo vi. Yo estaba allí, en la órbita de Karesh III, cuando un destacamento de mercenarios Tilkar intentó emboscar una fragata diplomática humana. Lo que comenzó como un ataque sorpresa se convirtió en una matanza. Pero no del lado que esperábamos. Los humanos respondieron con precisión quirúrgica. No gritaron, no maldijeron, no se precipitaron. Avanzaron como si cada paso estuviera medido, como si cada disparo fuera personal. En menos de 10 minutos los Tilkar se rindieron, y cuando el comandante enemigo pidió misericordia, un capitán humano simplemente le dijo: no hemos venido a matarte, solo queremos que recuerdes. Nadie supo qué quiso decir exactamente. Pero el rumor creció en la galaxia: deja a la Tierra en paz, porque recordar lo que pasa cuando no lo haces es demasiado doloroso. Sin embargo, hay algo que no cuentan en las historias oficiales, algo que he descubierto y que muy pocos saben, porque en los archivos más oscuros del Consejo Galáctico hay un registro clasificado bajo el nombre en clave Proyecto Perseus. Y si ese registro es real, la razón por la que la galaxia deja la Tierra tranquila no es porque teman a sus armas, sino porque temen lo que ocurriría si los humanos decidieran realmente usarlas en un día. En un rincón olvidado del espacio, vi una flota humana que no figura en ningún mapa estelar. No llevaban insignias, no respondían a llamadas, y su sola presencia hacía vibrar el vacío. Era como si esperaran algo. En ese día entendí que todo lo que creíamos saber era apenas la superficie. Porque si alguna vez los humanos deciden que el juego ha terminado, no habrá rincón de la galaxia donde esconderse. Me quedé observando aquella flota inmóvil, suspendida en el vacío como un depredador paciente. No había luces de identificación, ni señales de comunicación. Solo la fría geometría de sus cascos negros, absorbentes, que parecían tragarse cualquier destello de las estrellas cercanas. A primera vista, no eran naves gigantescas como las de la armada de los Yar, ni plataformas bélicas del tamaño de lunas como las de los Ursia. Eran discretas. Pero algo en mi instinto me gritaba que esas naves no necesitaban tamaño para destruir mundos. Un zumbido sutil atravesó mi cabina, como si una frecuencia baja hubiera rozado mi mente. No era un ruido físico. Era una sensación, un aviso. Me giré, buscando la fuente, pero no había nada más allá de aquel enjambre de naves humanas, estáticas, vigilantes. Entonces lo comprendí: no estaban esperando algo. Estaban escuchando en un rango que ninguna otra especie podría percibir. Recuerdo haber pensado: ¿qué demonios esperan oír? Fue en ese instante cuando una de las naves más cercanas giró apenas unos grados, no hacia mí, sino hacia un punto lejano en el espacio, invisible para cualquier radar convencional. Como un cardumen, todas las demás la imitaron, alineándose hacia
esa dirección. En mi tablero, todos los sistemas detectaron un cambio abrupto en el tejido gravitatorio del sector. Algo se estaba acercando. O más bien, algo estaba siendo detectado. Abrí el canal cifrado de observación que me había dado el consejo. Pero en lugar de datos claros, solo recibí fragmentos incoherentes en distorsiones de espacio-tiempo, picos energéticos imposibles, de generar con tecnología conocida, y algo más. Algo que mi traductor automático etiquetó como biolectura hostil. Si esas lecturas eran correctas, lo que se acercaba no era una nave, era algo vivo y gigantesco. Las naves humanas no se movieron. No cargaron armas visibles, no emitieron señales de advertencia, simplemente esperaron, en un silencio absoluto, que me helaba la sangre. Entonces, sin previo aviso, un destello atravesó la oscuridad. No era un rayo de energía como los que usan las flotas de guerra. Era más denso, más compacto, como si hubieran disparado un fragmento de estrella. Impactó en un punto invisible y por un instante, el espacio mismo pareció doblarse y rugir. Lo que salió de ese pliegue del vacío fue una criatura cuya silueta jamás olvidaré. No tenía forma definida. Cambiaba, se retorcía, se fragmentaba y recomponía en cada segundo. Sus bordes parecían absorber luz por su centro. Su centro era un remolino ardiente que pulsaba con vida propia. No emitía sonido, pero en mi cabeza resonaba un coro de voces imposibles, como si millones de pensamientos intentaran hablar al mismo tiempo, ahogándose unos a otros. En cualquier otra circunstancia, cualquier flota habría intentado huir. Perico. Los humanos no lo hicieron. Una nave adelantó su posición, y de su costado emergió una figura solitaria en un traje espacial humanoide, completamente negro, sin insignias, flotando hacia aquella monstruosidad. Esto no puede ser real, murmuré, sin darme cuenta de que lo decía en voz alta. La criatura reaccionó, extendiendo lo que parecía un brazo o una prolongación de su ser. El humano no se apartó. En lugar de eso, levantó una mano y, con un gesto tan lento como deliberado, apuntó hacia atrás, hacia el resto de la flota. Lo que pasó después no tiene explicación. No hubo explosión visible, ni intercambio de disparos. Solo un cambio repentino en la criatura. En su cuerpo comenzó a colapsar hacia sí mismo, como si estuviera siendo absorbido por un punto invisible. En cuestión de segundos desapareció. El humano regresó a su nave, y la flota, sin pronunciar palabra ni emitir señal alguna, comenzó a dispersarse. No en una retirada caótica, sino en un patrón calculado, como si se redistribuyeran estratégicamente por todo el sector. Quise seguirlos, obtener más información, pero mi tablero se apagó de golpe. No falló, se apagó, como si algo hubiera decidido que yo había visto suficiente. Cuando volvió a encenderse, estaba solo en aquel tramo del espacio, sin flota humana, sin señales de la criatura, y con un archivo nuevo en mi sistema de datos, marcado con un simple mensaje: ahora ya sabes por qué no nos provocan. Pero había algo más, una coordenada, un punto en la galaxia que, según todos los mapas oficiales, no existe en la curiosidad. Me estaba matando. Sabía que cualquier ser con sentido común destruiría ese archivo de inmediato. Lo olvidaría. Seguiría con su vida, pero yo no podía. Así que, contra toda prudencia, tracé el rumbo hacia esas coordenadas. No tardé en darme cuenta de que no estaba solo. A medida que me acercaba, detecté señales fantasmas siguiendo mi trayecto. No eran naves registradas, no emitían calor, no usaban motores conocidos, solo estaban allí, siguiéndome, invisibles para cualquier otro ojo que no fuera el mío. No hicieron nada para detenerme. Era como si estuvieran evaluando si merecía llegar finalmente. Salí de la última curva de espacio distorsionado, y lo vi en un planeta suspendido en un vacío absoluto, sin estrellas cercanas, sin órbita lógica. Su superficie no reflejaba luz, pero en ciertos ángulos brillaba con un resplandor tenue, como si debajo de su corteza latiera algo colosal. Orbitando aquel planeta había cientos de estructuras. No eran estaciones ni satélites, eran fragmentos de naves de todas las especies conocidas, y algunas que jamás había visto, todas destruidas, todas flotando como advertencia muda, mientras mi nave avanzaba lentamente. Una voz clara, precisa, imposible de ubicar, habló en mi mente: sí, has llegado hasta aquí. Ya conoces la primera advertencia. Lo que verás ahora no está destinado a tu especie. Pero ya es demasiado tarde. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque la cabina estaba perfectamente climatizada. No era miedo común. Era una sensación más profunda, como si algo en lo más primitivo de mi ser entendiera que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. Las palabras resonaban todavía en mi mente, sin eco, sin matiz, como si no hubieran sido pronunciadas con voz alguna, sino implantadas directamente en la raíz de mis pensamientos. En las señales fantasma que me habían acompañado desaparecieron al instante,
como si su misión hubiera terminado al traerme aquí. Frente a mí, la superficie oscura del planeta comenzó a cambiar. No giraba, no mostraba continentes ni mares, pero respiraba. Cada pocos segundos, un pulso sutil recorría su superficie, y con cada latido, sentía una presión en el pecho, como si mi propio corazón intentara sincronizarse con aquel coloso silencioso. A mi tablero parpadeó. No había recibido ninguna transmisión convencional, pero los datos comenzaron a inundar las pantallas en fragmentos de batallas antiguas, imágenes congeladas de mundos destruidos, secuencias sin sonido de ejércitos extraterrestres, avanzando. Y siempre en un rincón de la imagen, un humano observando, no luchando, no ordenando, solo. Mirando, pasé las manos por los controles intentando grabar cada bit de información, pero mi sistema rechazó el comando. Los archivos no podían ser copiados. Eran solo para ser vistos. El último registro me heló por completo. Mostraba un mundo que reconocí de inmediato. El mío, las ciudades intactas, la gente en las calles, la vida tal como era ahora. Pero en la siguiente imagen, ese mismo mundo estaba vacío, no destruido, no en ruinas, vacío como si todos hubieran desaparecido en un instante. Tragué saliva, y me obligué a mirar a otro lado, pero la pantalla cambió sola. Ahora mostraba una escena distinta en un salón enorme abovedado, con mesas dispuestas en círculo. En el centro, un humano vestido con un uniforme sin insignias hablaba, mientras alrededor, representantes de decenas de especies escuchaban en un silencio sepulcral. No podía oír sus palabras, pero algo en su expresión, en la postura de quienes lo rodeaban, me transmitió el mensaje sin necesidad de sonido. No era una petición, era una advertencia. Una vibración sorda sacudió mi nave. No era una explosión ni un impacto. Era como si el espacio mismo estuviera tensándose alrededor de aquel planeta. La voz volvió a resonar, esta vez más cerca, más íntima. ¿Quieres saber por qué no nos matan? Entonces debes ver aquello que no está registrado en ningún archivo. Un haz de luz surgió desde la superficie, no brillante, sino denso, sólido, como si hubiera sido moldeado por manos invisibles. No me cegó, pero sentí que atravesaba cada célula de mi cuerpo. Examinándome, en mi visión se nubló. La cabina, Desperation, ya no estaba en mi nave. Me encontré en medio de un campo abierto bajo un cielo púrpura, con un horizonte tan vasto que parecía curvarse sobre sí mismo. A mi alrededor miles de figuras humanas estaban de pie, inmóviles, todas mirando en la misma dirección. Entre ellas reconocí rostros jóvenes, ancianos, soldados, civiles, y todos portaban algo en las manos. No armas, no herramientas, sino fotografías. Me acerqué a uno de ellos. Una mujer de cabello gris y mirada serena. Sin mirarme, levantó la fotografía que sostenía. Mostraba a un niño sonriendo, sentado, en un parque. Cuando alcé la vista, comprendí hacia dónde miraban todos. A lo lejos, una muralla ciclópea se elevaba hasta perderse de vista. Y más allá de ella, algo se movía. Era imposible de describir, no porque fuera extraño, sino porque mi mente rechazaba la idea misma de su forma. Era una presencia que parecía más antigua que las estrellas, un peso que aplastaba la realidad a su alrededor. Y aún así, los humanos no retrocedían. Sentí un impulso casi instintivo de gritarles que huyeran, pero una figura apareció a mi lado antes de que pudiera. Un hombre, alto, con un rostro que no transmitía ni ira ni miedo, solo certeza. No negociamos por debilidad, dijo, sin apartar la vista de la muralla. Lo hacemos porque sabemos lo que hay más allá, y cuando llegue, no pedirá permiso. La muralla tembló. Un sonido grave, profundo, surgió de más allá, y por un instante, el cielo púrpura se oscureció como si algo inmenso se hubiera interpuesto entre él y nosotros. En ese momento, todos los humanos levantaron sus fotografías, y comprendí, no eran simples recuerdos, eran promesas. El hombre a mi lado sonrió apenas. Ellos creen que temen a nuestras armas, susurró. No entienden que lo único que nos mantiene en pie es que no tenemos a dónde retroceder. Un destello me devolvió de golpe a mi nave. Estaba temblando, con el corazón golpeando como un martillo. El planeta seguía frente a mí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. En mi tablero, ahora había una segunda coordenada, y esta vez no estaba vacía en los mapas galácticos. Era un sistema habitado, un sistema que, según los informes, había desaparecido hace siglos. Mientras miraba esas cifras, comprendí que lo que había visto no era un pasado, sino un aviso de lo que estaba por venir. Me quedé mirando las coordenadas parpadeantes en la pantalla,
incapaz de apartar la vista. Cada latido de mi corazón parecía sincronizarse con ese parpadeo, como si la propia nave quisiera empujarme hacia aquel lugar imposible en un sistema que oficialmente no existía, que en todos los registros estaba clasificado como inhabitable desde hacía más de 500 años. Y sin embargo, allí estaba, reclamando mi atención como un faro en medio de un mar oscuro. La nave emitió un pitido suave, como si aguardara mi orden. Esto es una locura, susurré, pero mis manos ya se movían sobre los controles. Ingresé la trayectoria y en cuanto confirmé sentí que algo más, algo que no era el piloto automático, guiaba el salto AN. Las estrellas se estiraron en líneas blancas y el vacío se llenó de un zumbido bajo, como un coro distante, cantando en un idioma que no podía reconocer. No tardé en notar que las lecturas eran Animal. El salto parecía más corto de lo que calculaban los sistemas, pero mi cuerpo sentía el viaje como si hubieran pasado horas. Cuando finalmente salimos de la curvatura, me encontré frente a un espectáculo que no encajaba con ninguna imagen oficial. En el sistema no estaba muerto. No estaba vacío. Había 3 planetas visibles, 2 de ellos orbitando en perfecta armonía alrededor de una estrella de luz blanca, y un tercero envuelto en un resplandor dorado, como si toda su atmósfera estuviera ardiendo suavemente. Y allí, en la órbita del planeta dorado, flotaban cientos de estructuras gigantescas. No eran estaciones espaciales comunes, parecían fortalezas. A mis sensores intentaron escanearlas. Porofaloren. La información se borraba antes de llegar. Era como si un cortafuegos viviente bloqueara cada intento. Y entonces lo vían en una de las fortalezas. Una bandera ondeaba en el vacío, negra con un símbolo blanco en el centro, en una silueta humana, de pie, con los brazos cruzados, y detrás de ella, un círculo con 13 marcas. No había registros de esa insignia en ninguna base de datos, pero algo en mí sabía lo que significaba. Un canal de comunicación se abrió por sí solo. No hubo solicitud, no hubo identificación previa, solo una voz. Llegas temprano. El tono no era hostil, pero tampoco amistoso. Era expectante. Tragué saliva, no sabía que hubiera alguien aquí. Siempre hemos estado aquí, solo. Dejamos que el resto de la galaxia olvide. En la pantalla mostró el rostro de un hombre joven, pero con una mirada que parecía demasiado antigua para su edad. No llevaba uniforme, pero su porte y la forma en que me observaba me hicieron sentir como si estuviera en presencia de un alto mando. ¿Qué viste en el otro planeta?, preguntó sin rodeos. Dudé, pero mentir me pareció inútil. Algo que no puedo explicar en 6 humanos frente a algo que estaba más allá de cualquier muro, más allá de cualquier arma. Y no tenían miedo. El hombre asintió lentamente. Entonces ya sabes por qué nos dejan en paz. Se inclinó hacia la cámara. Lo que viste no es una historia antigua, es una cuenta regresiva, y está más cerca de llegar a 0 de lo que piensas. Antes de que pudiera responder, mi tablero comenzó a llenarse de datos que la nave, de alguna manera, aceptaba sin borrar. Eran mapas, rutas, proyecciones, y en cada una de ellas, el mismo punto final a Tierra, pero no como la conocemos ahora. En las simulaciones, estaba envuelta en un halo de energía tan intenso que cualquier nave que se acercaba era desintegrada en segundos, y en la superficie no había señales de vida visibles. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Significa, dijo el hombre, con voz firme, que el muro que viste no siempre ha estado allí. Caiga, todo lo que queda será la última línea de defensa. Nosotros quise preguntar quiénes eran ellos, pero algo me detuvo, no porque tuviera miedo de la respuesta, sino porque, en lo más profundo, ya lo sabía. Él pareció leer mi pensamiento y sonrió de forma casi imperceptible. Ahora entiendes por qué llevamos armas incluso cuando no las usamos. Por qué cada trato, cada negociación lleva un filo oculto. No es paranoia, es preparación. En ese momento un destello inmenso iluminó el borde del sistema. No era una estrella, ni un pulso energético conocido. El hombre giró la cabeza hacia alguien fuera de cámara, y su expresión cambió. Llegaron antes de lo previsto, murmuró. En el canal se cortó abruptamente, y de inmediato, todas las fortalezas en órbita comenzaron a moverse en perfecta sincronía, formando un anillo alrededor del planeta dorado. Mi tablero se llenó de advertencias a ondas gravitacionales desconocidas, distorsiones en el espacio, objetos acercándose a velocidades imposibles, y entonces, lo sentí. No lo vi. No lo detecté con instrumentos. Lo sentí, igual que había sentido la presencia detrás del muro púrpura. Algo estaba entrando en este sistema. Algo que no pertenecía a ninguna parte conocida. En una voz diferente, más grave, resonó en mi mente, como un eco distante que se filtraba en cada hueso. Ya saben que estamos aquí. Mis manos se crisparon sobre los controles mientras una sombra colosal comenzaba a tomar forma en el horizonte estelar, y comprendí que lo que estaba a punto de ocurrir no era una batalla, sino una prueba. La sombra se extendía más y más,
hasta cubrir parte de la luz de la estrella. No era una nave como las que había visto antes. No tenía aristas, ni alas, ni motores visibles. Era una masa fluida, como un océano negro suspendido en el vacío. Y sin embargo se movía con una precisión que ninguna criatura viva podría lograr a medida que avanzaba. El espacio a su alrededor parecía deformarse, como si la realidad misma se estirara para dejarla pasar. Las lecturas de mi nave enloquecieron. Velocidades imposibles, masas que fluctuaban, energía que no podía clasificarse como térmica, eléctrica o gravitatoria. Era otra cosa. Las fortalezas humanas reaccionaron al unísono, sin ninguna señal externa que yo pudiera percibir. Todas activaron escudos que no se parecían a nada que hubiera visto en tecnología defensiva conocida. No eran campos de energía visibles, sino capas de vacío absoluto, como si se arrancara un trozo del espacio y se colocara entre ellos y la amenaza. El planeta dorado, en cambio, permanecía inmóvil, como si fuera un faro esperando que la tormenta llegara hasta su puerta. Intenté abrir un canal de comunicación de nuevo, pero el tablero respondió con un mensaje C con bloqueo de transmisión. Por protocolo fase 9. No tenía idea de qué significaba eso, pero sí entendía que, en ese momento, yo no estaba invitado a participar, solo a observar a dos, y entonces sucedió. De la masa oscura surgieron destellos, primero pocos, luego cientos, hasta que se convirtieron en un enjambre. No eran proyectiles ni naves, eran fragmentos de sí misma. Cada uno se movía como un organismo independiente, pero su coordinación era perfecta. Como si todos compartieran la misma conciencia, se dirigieron directamente hacia el anillo de fortalezas. Las defensas humanas respondieron, no con rayos láser, ni cañones de plasma, ni misiles nucleares, low Q by few, luz, pero no una luz común. Era un resplandor que atravesaba mis sensores sin registrarse en el espectro electromagnético. Una luz que no parecía viajar sino estar presente de golpe, como si hubiera estado allí desde siempre y yo recién la estuviera viendo. Cuando esa luz tocó los fragmentos oscuros, estos se desintegraron en silencio, sin explosiones, sin restos, simplemente dejaban de existir. Pero por cada uno que caía, otros 3 emergían de la masa madre. Era como si intentaran saturar las defensas, forzarlas a desgastarse. Mientras tanto, yo no podía dejar de notar que el planeta dorado aún no se defendía. Algo en mi interior me decía que todo esto era un preludio, un primer acto antes de que la verdadera confrontación comenzara. En medio de mi confusión, una voz familiar volvió a sonar en mi oído, a pesar del bloqueo de transmisiones. Era el hombre de antes. No apartes la vista, capitán. Lo que vas a presenciar ahora es la razón por la que ningún tratado galáctico osa tocarnos. Quise preguntar cómo se estaba comunicando, pero no tuve tiempo. La masa negra dejó de producir fragmentos. En cambio, comenzó a comprimirse, reduciendo su tamaño hasta que toda su extensión cabía en un punto apenas más grande que una ciudad. Ese punto brilló por un instante con un fulgor que no era luz ni sombra, y luego desapareció. Mis sensores captaron un cambio súbito en el campo gravitatorio del sistema. Era como si algo enorme hubiera sido absorbido por un agujero invisible. Miré alrededor, tratando de localizarlo, y entonces lo vi. Estaba dentro del anillo de fortaleza Sansé. Había teletransportado, o quizá había atravesado el espacio de una forma que mis sentidos no podían comprender. En cualquier caso, ahora estaba a escasos miles de kilómetros del planeta dorado, y se movía hacia él con una lentitud calculada, como un depredador seguro de su presa. Las fortalezas giraron en su dirección, pero no dispararon. ¿Por qué no Atecón?, pregunté en voz alta, más para mí que para él. La respuesta llegó sin demora. Porque no es el enemigo. Me quedé helado. Entonces, ¿qué es? Hubo un silencio breve y luego la voz del hombre bajó un tono. Es la llave. No entendí. ¿Una llave de qué? Pero no tuve oportunidad de reflexionar, porque en ese momento, la superficie del planeta dorado comenzó a brillar con una intensidad insoportable. No era una explosión, ni una tormenta de energía. Era una apertura. En algo debajo de la superficie estaba despertando, y la masa oscura parecía contenta. La voz volvió. Ahora más urgente, capitán. Si quieres sobrevivir a lo que viene, no intentes entenderlo. Solo mantente fuera del alcance de la luz. No sabía qué quería decir con eso, pero mis instintos gritaban que debía hacerle caso. Activé los impulsores y comencé a alejarme de la órbita, pero incluso mientras lo hacía, no podía dimmer. Y lo que vi entonces me dejó sin aliento. Del interior del planeta, una estructura colosal emergía lentamente, como si hubiera estado enterrada durante milenios. No era un edificio, ni una nave convencional. Parecía más bien un corazón, pero construido de metal y piedra.
Latiendo con un pulso que hacía vibrar el espacio mismo, la masa oscura se detuvo justo frente a él, como si estuviera esperando un permiso para acercarse más. Y entonces por primera vez escuché otro sonido. En medio del silencio cósmico, en un golpe sordo profundo, que no viajaba por el vacío, sino directamente a mi mente, en otro golpe en dos y luego una tercera vez en tres. El planeta dorado dejó de brillar, y algo más, algo que no podía ver, pero sí sentir, comenzó a despertar detrás de mí. El tercer pulso resonó como un eco eterno, y el universo pareció contener la respiración. Giré la nave, ignorando las advertencias automáticas de navegación, y vi lo que se alzaba detrás de mí. No era una nave, ni un planeta, ni siquiera algo que pudiera encajar en las categorías conocidas de la física. Era una silueta gigantesca, tan vasta que su forma se perdía en la negrura del espacio, con bordes que cambiaban como si estuvieran hechos de luz líquida. No se movía, pero su mera presencia distorsionaba todo a su alrededor. Estrellas que deberían estar a años luz aparecían dobladas, como si el espacio mismo se inclinara ante su existencia. La masa oscura, la llave, giró lentamente hacia esa figura y se detuvo, como un sirviente que espera una orden de su amo. Entonces, algo dentro de mí, algo primitivo e imposible de explicar, comprendió la verdad en eso. Aquello no era una máquina ni un ser vivo en el sentido que conocemos. Era una conciencia antigua, tan vieja como las primeras chispas de materia, y su atención ahora estaba fija en mí. Una voz resonó, no en mis oídos sino en cada célula de mi cuerpo. Por eso no nos matan. Eran las mismas palabras que me había dicho el humano antes, pero ahora las escuchaba desde un lugar mucho más profundo, como si fueran parte de un recuerdo que siempre había tenido y nunca había querido aceptar. En el corazón del planeta dorado latía más fuerte, y cada latido sincronizaba con esa presencia colosal, como si fueran dos partes de un mismo organismo. La luz que salía del planeta se intensificó hasta volverse cegadora, y tuve que bajar los filtros de la nave para no perder la visión. La masa oscura avanzó, atravesando el espacio entre ella y el corazón. Wow, contacto. No hubo explosión, ni choque, ni destrucción. Se fundieron. Cuando lo hicieron, el universo cambió. Lo sentí, las constelaciones se movieron, las distancias dejaron de tener sentido, y por un instante supe cómo era ver todo a la vez, en cada planeta, cada vida, cada pensamiento flotando en un mar infinito de posibilidades. Pero también sentí algo más, un límite, una advertencia. La voz volvió, ahora más clara que nunca. Nos dejan en paz porque saben lo que custodiamos. Entendí que la humanidad no era temida por sus armas, por sus guerras o su tecnología. Era temida por esto, por lo que ahora estaba despierto. No era un arma en el sentido tradicional. Era algo que no podía ser usado sin que el precio fuera inimaginable. Un guardián, o quizá un verdugo, al que los humanos podían llamar, pero jamás controlaran. De pronto, todo se detuvo. La figura gigantesca se desvaneció como niebla bajo el sol, y el planeta dorado cerró su herida, ocultando de nuevo el corazón. La masa oscura ya no estaba. El espacio volvió a su silencio habitual, y los sistemas de mi nave indicaron que las lecturas gravitacionales eran normales. Me encontré flotando en órbita, sin saber si lo que había visto era real o una alucinación colectiva. Entonces, una última transmisión atravesó mis sistemas, sin origen rastreable. Recuerda lo que viste, y recuerda por qué no deben tocarnos. Y así, con un simple parpadeo de estrellas, el universo siguió girando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Todos los que habíamos estado allí lo sabíamos, y esa verdad se extendió como un susurro invisible entre las civilizaciones de la galaxia. La humanidad no está sola, y lo que los protege no pertenece a este universo. Cuando puse rumbo de regreso a mi mundo, no pensé en informes oficiales ni en cómo explicaría lo ocurrido. Sabía que las palabras nunca podrían transmitirlo. Solo me quedaba una certeza que me erizaba la piel. Si algún día alguien es lo bastante insensato para desafiar a la Tierra, la llave se volverá a usar. Y ese día incluso las estrellas se apagarán para no ver lo que vendrá después.